buenas tardes, bienvenidos. Es lunes, tiempo para hablar de salud con ustedes aquí en Televigo, un programa que arranca siempre con Rivera Povisa. El Hospital Rivera Povisa patrocina esta sección. Y hoy vamos a hablar con la neuróloga Itziar Cimas, que además es especialista en Parkinson y nos acompaña ya en plato. Itziar, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Parkinson, una enfermedad relativamente común, pero no sé si es suficientemente conocida. ¿En qué consiste? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se detecta? Bueno, la enfermedad de Parkinson es conocida ya desde hace 200 años, que se describió, pero sí es verdad que en los últimos años se ha visto que no solamente es el aspecto motor el que afecta, que es el que todo el mundo asocia, sino que afecta también a otros sistemas del cuerpo. Básicamente lo que todo el mundo asocia con Parkinson es un temblor. Es verdad que muchos de los pacientes con Parkinson comienzan por un temblor, lo que llamamos un temblor de reposo, que es cuando el paciente está sin realizar ningún tipo de acción, que suele ser continuo, de diferente intensidad. Pero no todos los Parkinson empiezan por temblor, ni todos los temblores son una enfermedad de Parkinson. Eso también hay que dejarlo muy claro. ¿Qué otros tipos de síntomas tiene? Pues otro muy característico es la lentitud de movimiento. Muchos pacientes de lo que se vienen quejando es que de repente están más lentos, les cuesta más hacer tareas y movimientos que habitualmente hacían sin ningún tipo de problema. ¿Es fácil de detectar? No. A ver, hay como todo, el paciente que te viene estupendo, es decir, con su temblor de reposo, su rigidez, su tal, pues evidentemente lo tienes más o menos claro, ¿no? Pero a veces no es tan fácil porque pueden empezar por síntomas no tan típicos y luego hay también otra serie de enfermedades que no son enfermedad de Parkinson, pero que cursan con síntomas muy parecidos al Parkinson y que son a veces muy difíciles de diferenciar en estadios iniciales de lo que es una enfermedad de Parkinson o de lo que es un parkinsonismo. ¿Qué tipo de pruebas se hacen para llegar al diagnóstico? Y yo entiendo que es importante llegar a ese diagnóstico cuanto antes para intentar atajar otros síntomas de la enfermedad. Es importante diagnosticarlo cuanto antes. El diagnóstico, yo siempre les digo a mis pacientes que aunque suene en pleno siglo XXI como algo extraño, el diagnóstico es clínico, es decir, es la clínica lo que manda, que muchas veces nos olvidamos y pensamos que todo nos lo diagnostica una resonancia, un PET, un no sé qué. Bueno, la medicina sigue siendo historia clínica y exploración. Entonces, el diagnóstico es meramente clínico. Sí es verdad que hay una serie de pruebas que realizamos siempre a los pacientes porque puede haber otra serie de enfermedades que pueden cursar con síntomas parecidos al Parkinson y no serlo. Por ejemplo, trastornos metabólicos en relación con el metabolismo del cobre o del hierro, se les hace un análisis completo, se les hace también una resonancia magnética porque hay que descartar que no haya otro tipo de lesiones a nivel cerebral que puedan cursar con ese tipo de sintomatología. Hoy por hoy también, cuando tenemos esa duda de si es realmente una enfermedad de Parkinson o es otra cosa, podemos realizar otra prueba que se llama un data scan, que es una prueba de medicina nuclear, que lo que va a ver es una serie de receptores en relación con la dopamina y ver si están alterados o no a nivel cerebral. Se puede realizar también un PET cerebral, lo que pasa es que nosotros hoy por hoy no tenemos acceso al PET cerebral. Doctora Cimas, ¿hay algún motivo que pueda propiciar la enfermedad? A ver, hay un factor, en algunos casos, menos de un 5% de los casos, hay un factor genético claro, sobre todo lo buscamos cuando el Parkinson empieza en pacientes jóvenes hablamos en menores de 40 años, y luego hay una predisposición genética y factores ambientales. Se ha relacionado con pesticidas, con cuadros con la contaminación, también con alimentación. Últimamente se habla mucho de la microbiota intestinal, pero realmente no está claro qué es lo que produce la enfermedad. Doctora Cimas, decía usted, hace 200 años que se conoce la enfermedad, lo que sí ha evolucionado es el tratamiento. Sí, en cuanto a los tratamientos, los neurólogos diferenciamos dos tipos de fases de la enfermedad, el Parkinson inicial y el Parkinson avanzado. En el Parkinson, no solo en el inicial, sino en Parkinson en general, yo siempre comento a los pacientes dos cosas. Una es el tratamiento que el neurólogo le va a poner, que evidentemente vamos a intentar mejorarlo en toda la sintomatología,
Pero luego hay otro tratamiento que es él el que tiene que hacer y que es fundamental, y es el ejercicio. Entonces, está clarísimo que los pacientes con Parkinson que hacen ejercicio evolucionan muchísimo mejor que aquellos que no lo hacen. En cuanto a los tratamientos, tenemos muchos tipos de medicamentos. El principal es la L-Dopa, que lo que hace es como sustituir a esa L-Dopa cerebral que está deficitaria. Lo damos generalmente por vía oral, y luego hay una serie de fármacos que, como intento explicar a los pacientes y que me entiendan, son ayudantes de la L-Dopa para hacer que esos medicamentos sean más efectivos. Eso en el Parkinson inicial. En el Parkinson avanzado ya hay otro tipo de terapias que son un poco diferentes. Hay una terapia que es la estimulación cerebral profunda, que esa se realiza, derivamos los pacientes a la unidad de trastornos de movimiento de Santiago porque está todo centralizado allí, y que consiste básicamente, es como si fuese un marcapasos cerebral. Se mete una serie de cables hasta la zona del cerebro donde está la lesión de la enfermedad de Parkinson, y ahí cambiaría la estimulación de las neuronas para favorecer la evolución de la enfermedad. Este tipo de terapia no se puede realizar a todo el mundo, y además hay un límite de edad claro que son los 70 años. ¿Vale? O sea, no todo el mundo se puede poner una estimulación cerebral profunda. Luego hay otros dos tipos de terapias avanzadas, que estas sí que las tenemos disponibles en Povisa, y de hecho tenemos ya bastante experiencia con ellas, que una es la bomba de apomorfina, que consiste en una bomba con un medicamento que es la apomorfina, que no tiene nada que ver con la morfina, que mucha gente lo confunde, no tiene nada que ver, y el paciente se inyecta todos los días la medicación y por vía subcutánea se le va absorbiendo la medicación y también mejora el tratamiento. Y el otro tipo de tratamiento es la bomba de duodopa, que es la L-Dopa, esas pastillas que toma el paciente, pero administradas también de forma continua mediante una bomba a través de un agujerito que se hace en el estómago para que llegue hasta el duodeno. Sí, perdón, no pretendía interrumpir. Entonces, bueno, un poco esas terapias, somos los neurólogos, evidentemente, los que en función de la evolución del paciente, características del paciente, situación familiar del paciente, decidimos qué tipo de terapia puede convenir mejor en cada caso. Entiendo que estos tratamientos han evolucionado mucho, de hecho se siguen realizando estudios, investigaciones, de que usted ha participado en alguno de ellos. No sé si últimamente hemos tenido alguna conclusión interesante con respecto al pronóstico para estos pacientes. A ver, el pronóstico está claro que en tanto y cuanto ahora somos capaces la mayoría de las veces de detectarlo antes, como he dicho, cuanto antes empecemos con la medicación y con el ejercicio, la evolución va a ser mejor. En cuanto al tratamiento, otra de las cosas que también la gente está muy revolucionada, porque salió mucho en prensa, en cuanto al IFU, el IFU va muy bien para el temblor, y en el caso del Parkinson, nada más en aquellos Parkinson que son hemilaterales y con mucho temblor, lo que llamamos muy tremóricos. Lo mismo, no todo el mundo puede ser candidato al IFU. Los estudios clínicos, de ensayos clínicos, como tal medicamentos, yo no tengo posibilidad de participar. Evidentemente hay cada vez más ensayos clínicos, tanto de facilitar la administración de la medicación, por ejemplo, va a salir ya en breve una L-Dopa sublingual, se están ensayando también vacunas, anticuerpos monoclonales contra la principal proteína que se acumula y que está alterada en el Parkinson, que es la alfa-sinucleína. En los estudios en los que hemos participado en Povisa, a nivel gallego hemos creado como una especie de red de neurólogos muy interesados en los trastornos del movimiento, y hemos hecho estudios en medicamentos que ya están en el mercado, que ya estamos utilizando. Y dirá la gente, bueno, y si ya están utilizándose, ¿por qué se va a hacer un estudio? Bueno, porque una cosa es lo que el medicamento aparentemente hace y otra cosa es luego verlo en la vida real, ¿no? Ver si realmente esos medicamentos son tan útiles como aparentemente así son. Entonces, en concreto, en uno de ellos, uno de los aspectos que más mirábamos es el otro aspecto que te comentaba, que son los síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios clínicos se fijan en el aspecto motor, pero no en el aspecto no motor. Entonces, ¿qué es el aspecto no motor de la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson, además de producir esa lentitud de movimiento y todo lo que hemos hablado, puede producir otro tipo de síntomas que además en muchos casos alteran mucho más la calidad de vida del paciente que la propia alteración motora. Y son, por ejemplo, pues trastornos del sueño,
cuadros de depresión, trastornos geniturinarios, deterioro cognitivo, en fin, una serie de síntomas que como he dicho, pueden alterar mucho la calidad de vida de los pacientes. Y en concreto, en uno de los estudios, en el primer estudio que hemos participado con las afinamidas, sí que sale que el fármaco sí es efectivo para muchos de esos síntomas no motores, por lo tanto, de cara al tratamiento de estos síntomas no motores que estaban un poquito olvidados, parece que vamos por buen camino, y en este momento estoy participando en otro, con otro fármaco, para ver otro aspecto muy importante del Parkinson, que es la depresión. Podemos decir, en todo caso, que en los últimos años, y gracias a esos avances y esos estudios, las personas a las que se le diagnostican Parkinson pueden tener una buena calidad de vida durante mucho más tiempo que antes. Sí, sí, es decir, a los pacientes primero tienen que concienciarse de lo que es la enfermedad. Yo siempre les digo que esto es un largo camino que nos vamos a tener que ver durante muchísimos años para el seguimiento, pero evidentemente, tanto con los avances médicos como sobre todo, como he dicho, la importancia de mantenerse activo tanto física como intelectualmente, mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. ¿Se nota mucho la jubilación en pacientes con Parkinson? Sí, a ver, el problema de la jubilación que estamos viendo con muchos pacientes es que muchos cuando llegan a la jubilación no saben qué hacer con su tiempo, es decir, tienen tanto tiempo que ¿y qué hace? Nada, ¿cómo nada? Algo hay que hacer. Entonces, hay que intentar estimularlos, pues, tanto a nivel de, o bien que se pongan en contacto con las asociaciones de pacientes, que hacen un trabajo maravilloso con este tipo de patologías, o también, en fin, creo que buscar actividades que les puedan interesar, desde, no sé, apuntarse a una ONG, a la Universidad de los Mayores, a ir a los gimnasios municipales, apuntarse a las distintas actividades, pero mantenerse activo, tanto física como intelectualmente, porque no solo mejora la enfermedad en el aspecto físico, sino que también moral e intelectualmente se nota. Bueno, y creo que este consejo casi lo podemos extrapolar a toda la población. La importancia de mantenerse activo. Doctora Itziar Cimas, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos y lo hacemos con Salud Bucodental. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Y hoy sí tenemos a Cristian Docampo. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, ¿cómo estás? Bien, sabes que la semana pasada te pillábamos en medio de una cirugía y por eso recuperábamos el programa de Navidenos, que ya nos sirvió una cosa para hablar de otra. ¿Qué te parece? Sí, pues nada, lo siento por haber fallado, pero bueno, tenía ahí una cirugía toda la mañana y por eso me fue imposible estar con vosotros. Nunca fallas, eso es lo bueno de los programas grabados, que siempre tenemos ahí un archivo del que echar mano y cosas interesantes de las que hablar. Por cierto, hoy vamos a hablar de salud bucodental, como siempre, y de unos elementos que están al acceso de todos, como son los enjuagues bucales. Pues sí, la verdad que los pacientes ya preguntan por qué cepillo es el mejor para su caso, y también los enjuagues. Sin andar mucho de tecnicismos, ¿no? Para que todos lo entendáis, vamos a hacer una clasificación de 3 tipos de enjuagues. Los enjuagues estéticos, que lo llamo yo, los enjuagues patológicos y después los enjuagues para las caries, que tengan alto contenido en flúor. Entonces, dentro de esos 3 grupos, que a lo mejor te puedes extrañar, ¿no? Porque son enjuagues estéticos, porque realmente ese tipo de enjuagues pues, no tienen alcohol, no tienen ningún principio activo principalmente, pero sí que pueden tener un producto que sea pues, antiplaca, que tenga a lo mejor pues, que sea que haga que el cepillado, el post-cepillado pues, sea lo más agradable, que tenga el aliento frescor, que sea pues, un poco más agradable y que tenga la boca una sensación de limpieza. Pues esos son los estéticos, le llamo yo. Después hay los enjuagues bucales para tratar alguna patología, que sean antisépticos, por ejemplo, que tengan un alto contenido de clorhexidina, que es un antiséptico muy bueno, pues que yo lo aplico tras una extracción, tras una cirugía, pero bueno, pues son específicos para tratar o erradicar una enfermedad como la periodontitis o la gingivitis, o que se usa en medio de algún tipo de tratamiento. Después hay dentro de este grupo por los enjuagues pues para la halitosis, para el mal aliento,
Pues bueno, la halitosis, bueno, pues fue producido por los agentes sulfurados y bueno, pues esos enjuagues bucales neutralizan esos compuestos sulfurados que vengan tanto de la cavidad oral como, por ejemplo, del estómago, que puede ser una halitosis también que puede ser estomacal. Pues bueno, pues tiene el principio activo para erradicar y minimizar esos compuestos. Y después, bueno, pues los enjuagues para la caries, que tienen un alto contenido en flúor, y ahí, bueno, pues hay que hacer un hincapié para enjuagues para infantiles, que ya tienen menos contenido de flúor, y los adultos, que ya tienen más de 3.000 partes por millón en flúor. ¿Puede haber alguno que no esté recomendado, Cristian, y que podamos encontrarnos en el mercado? Pues la verdad que yo siempre recomiendo que comprar los enjuagues bucales en una farmacia, no en unas grandes superficies, porque sí que ahí también el farmacéutico te puede dar unas indicaciones de cuál será mejor para cada caso. Pero bueno, no hay ninguna contraindicación y todos te pueden estar al alcance de todos, pero bueno, depende de un poco de lo que queramos hacer. Si es un poco para que nuestro post-cepillado sea más agradable, pues uno que sea pues frescor, con menta y que bueno, pues que sea un poco que tenga aceites esenciales, que es lo que dentro del grupo de los enjuagues estéticos, pues tienen muchos aceites esenciales para un poco agradar ese acto que es el cepillado de los dientes. ¿Lo recomiendas? ¿Lo recomiendas al menos como hábito para cuando necesitemos un enjuague determinado, ya estar acostumbrado? A ver, yo los enjuagues que recomiendo siempre es que no contengan alcohol, porque, bueno, un alto contenido en alcohol en esos enjuagues, si lo estamos haciendo un uso prolongado, pues bueno, es perjudicial para las encías. E incluso, bueno, pues también ese alcohol hace un efecto contraproducente porque, bueno, mata todas las bacterias buenas que tenemos en nuestro organismo y puede, bueno, alterar un poco pues algunas patologías pequeñas y que las bacterias buenas que tenemos en nuestra boca, pues bueno, pues se erradican y puede aparecer patologías. Por eso digo que cualquier colutorio normal de toda la vida o de uso diario más bien, pues que no contengan alcohol y que bueno, pues que sea lo más agradable posible y que sepa bien y que sea agradable. Pues esas recomendaciones que nos llegan siempre de la clínica Cedobaz. Cristian, muchísimas gracias de verdad un día más por atendernos. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nos vemos el próximo lunes. E máis recomendaciones, as que queremos facer tamén en este programa. Non sei se vostedes teñen que facer algún trámite no Concello e queren facelo de forma máis áxil e rápida posible. Pois ben, moi doado, teclea no teu buscador de internet sede.vigo.org e pincha na páxina que aparece. Unha vez dentro non tes que registrarte. Para acceder podes facelo co DNI electrónico ou con calquera dos certificados admitidos. Tamén o podes facer co sistema clave, pero se aínda así resultate complicado, achégate ao Concello para que te dean de alta como usuario, así de sinxelo. Deste xeito empezarás a relacionarte xa coa administración local de xeito áxil e seguro, esteas onde esteas e a calquera hora do día, as 24 horas. Poderás facelo con todo tipo de xestións, reclamacións, consultas, domiciliacións de pagos, expedicións de certificados, rexistro, e tamén poderás beneficiarte das axudas, fraccionamento, aplazamento ou exención de impostos e taxas municipais e tamén de multas. Ademais, poderás acceder ás ofertas de emprego, a convocatoria de subvencións e outra información tamén moi útil, todo ao alcance dun clic dende a túa casa. Así é a sede electrónica do Concello de Vigo aberta as 24 horas dos día para chegarse a ti. Así que non o dubides, entra na sede electrónica do Concello de Vigo, sede.vigo.org. Vigo, a mellor cidade para vivir, Concello de Vigo. Pois incluso con recomendacións pechamos este programa, agardando que vostedes estean aquí en Televigo o resto da semana, pero especificamente na Guía da Salud o próximo luns.